Parecía que no había nadie, que el pequeño departamento rentado estaba desolado desde hace 3 días. Pero la realidad era otra. Heina Derban estaba en casa, pero se había negado por completo a alzar el teléfono y atender la llamada. No estaba segura de hacerlo, no desde que despertó con una presión en el pecho de que algo iba mal. No lo estaba. Sin embargo, Heina había decidido creerlo y dejar que el telefonillo te resonara sin ton ni son durante 3 días. Sí, la persona al otro lado era insistente. Heina Derban había ganado la lotería y debía ir a retirar el premio. Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Uno de los bonitos sucesos que ocurre cuando caminas con Dios es cuando te das cuenta de aquellas cosas que te hacen feliz. Es cuando descubres finalmente aquello que harías por el resto de tu vida sin cansancio, sin tristeza u obligación. Es ese algo que te llena el corazón y te permite sonreír de una forma única que llega a ser imposible que algo pueda borrar esa felicidad. El renombrado psicólogo Mihai Csikszentmihalyi describe esa sensación de estar sentado todo el día olvidándose de comer, solo haciendo lo que amamos, como el estado de flujo, o mejor dicho, el estado mental en que una persona se sumerge por completo en la actividad que está realizando hasta el punto de olvidarse de todo lo demás. Por lo que no es solo estar concentrado, es la armonía perfecta donde las habilidades coinciden exactamente con el desafío que se tiene al frente. Sin embargo, visto desde una perspectiva espiritual, este flujo no es más que estar completamente fusionado con la fuente, con Dios, pero lo conocemos con diferentes nombres. Unas personas lo llaman propósito de vida y otros le dicen que es el llamado de Dios. Con esta pequeña introducción nos abrimos paso a otro tema interesantísimo, el día en que Dios nos marca para buscarnos, o mejor dicho, el día que Él nos llama. Este tema, aparte de ser llamativo, viene siendo uno de los conceptos, bueno, otro de los conceptos más profundos, hermosos y a veces abrumadores de la experiencia espiritual, porque no se trata de una voz tronando desde los cielos y diciéndonos lo que debemos hacer. De hecho, hay quienes explican que viene siendo una convicción interna o una profunda inquietud que no se va y que sigue buscando la manera de salir a la luz. Y lo hace porque tiene algo para decirnos. Aparece porque es nuestro momento de estar frente al llamado divino. Y es muy probable que cuando suceda experimentemos inquietud, esa sensación que hace que nuestra vida actual, aunque sea buena o cómoda, ya no tenga el mismo brillo. Simplemente ya no nos llena y comenzamos a tener un deseo de que hay algo más profundo o significativo, aunque no sabemos lo que es, pero que existe. También aparece la persistencia en una idea o en un deseo de cambiar, de servir, que tampoco desaparece, sino que crece y crece cada día más. Y aparte, eh, también aparece en nuestra vida cotidiana personas muy sabias o personas de confianza que nos empiezan a decir, mira, tienes un don para esto o deberías considerar aquello, y se convierte así en una confirmación externa de ese llamado. Sin embargo, desde mi experiencia, la aceptación a este llamado no es fácil, no al inicio. Uno siente muchas dudas, incertidumbre de lo que puede pasar o no pueda pasar. Y también pienso que existe la creencia de que esto que nos inquieta y su ejecución no es para nosotros. Y ante esto, pues nuestra mente empieza a buscar las vías de escape y correr a protegerse dentro de las distracciones, de los placeres inmediatos, o se refugia en la rutina material. Y algo importante es que si esto no sucede, no hay que sentirse culpables, porque se trata simplemente de un mecanismo de defensa clásico de nuestra mente ante lo desconocido. Y esto es, por tanto, es parte de la naturaleza humana. Y Jonás es quien nos lo recuerda, pues cuando estudiamos
Su historia, vemos cómo Dios llamó a Jonás para ir a Nínive y él no dijo que no, simplemente se subió a un barco en dirección exactamente contraria a lo que Dios le había dicho, huyendo de ese llamado. Puede ser o podemos pensar que tuvo miedo o que no se sentía capaz de realizar lo que le habían pedido. Y es aquí donde nos podemos reflejar en él porque algunas veces o muchas veces fuimos como él, que ante la presión o el miedo de ese llamado que nos exige madurar o cambiar, buscamos refugio en lo mundano para anestesiar esa voz interna. Pero además de ser parte de la naturaleza, también existe otras razones profundas del por qué nos comportamos de esta forma. Primero, se le tiene miedo a la pérdida de control, de entregarle el volante de nuestra vida a Dios y confiar en lo que Él nos tiene preparado. Por tanto, nosotros escogemos lo mundano porque allí se nos da esa falsa ilusión de control inmediato y podemos hacer lo que podamos decidir. Segundo, experimentamos el síndrome del impostor, ya que se piensa que, bueno, Dios no nos puede haber llamado, no a nosotros, no a mí, porque soy imperfecto, porque no tengo las habilidades o destrezas que se requieren. Y ya desde un primer plano nos descalificamos de la carrera sin antes comenzar. Y para autoconvencernos de que es así, pues comenzamos a adoptar conductas destructivas, como diciendo, ves, no soy digno de esto. Otra razón por la que huimos del llamado es porque tenemos la creencia de que necesitamos vivir una última aventura, es decir, pensamos que si estamos siendo llamados por Él, es necesario realizar una despedida de soltero, y se hace porque existe el mito de que una vez que se siga el llamado, el aburrimiento o el fin de la diversión comienza y no podemos estar más que equivocados, porque el llamado de Dios no es perder la diversión, no es entrar en aburrimiento, no, es una invitación a tener una relación con Él. Y también tenemos que entender que el llamado de Dios no es solo ser sacerdote o ser santa o un pastor, eso viene siendo vocaciones específicas, sí, pero también el llamado de Dios es vivir en su amor, en su presencia, en su paz. Otras veces Dios nos llama a través de nuestros dones y pasiones, y estas vienen siendo las pistas de donde Él nos necesita para servir en su reino, porque hay que entender que si Dios nos dio talento en algo es porque ya nos dio un propósito. También Dios nos llama a través de las circunstancias y las necesidades de otros. Es decir, a veces el llamado es simplemente ver una necesidad a nuestro alrededor, ya sea un amigo sufriendo, una causa justa o una injusticia, y sentir el impulso incontrolable de hacer algo al respecto, ya sea donar algo, ayudar o simplemente orar por esa persona. A veces Dios nos llama a servir en silencio. Entonces se entiende que el llamado no es un evento teórico ni una imposición que viene a destruir nuestra identidad. Es en realidad una invitación a encarnar lo que ya somos en nuestro interior. Y la razón por la que he traído este tema hoy en particular es porque en los últimos días he estado muy reflexiva sobre los sucesos que han pasado en mi vida, pero sobre todo en un tema en particular que no había creído que me había afectado tanto hasta que comencé pues a reflexionar acerca de ello. Y fue que durante muchos años viví con una profunda inquietud que no sabía cómo calmar. Contrario a salir de fiesta, me refugié en los libros, en mis estudios, en la soledad, en la rutina, porque había en mí una necesidad de detener esa sensación de que hay algo más. Y creí erróneamente que tener una rutina muy estricta iba a funcionar, pero no fue así. Y eso, pues desde entonces, me generó mucha confusión sobre qué más debía hacer cuando ya había hecho todo. Y me impulsaba también a compararme con otras personas, pues cuando veía a los demás sonreír, alegrarse por triunfos, yo me preguntaba, ¿por qué yo no siento lo mismo? Y puedo darles un ejemplo muy sencillo de lo que me ocurrió una vez en la universidad, cuando debimos presentar un trabajo muy importante, lo habíamos hecho de forma individual y lo recuerdo clarísimo porque para mí fue una asignación más.
Fue un pendiente que realicé, que ejecuté y que pues presenté de la forma más natural posible. Pero cuando vi a mis compañeros llorando, abrazándose y felicitándose, fue cuando me dije, aquí hay algo raro. Y lo raro soy yo porque no estoy entendiendo o no entendí la dimensión de esta asignación y no entiendo por qué no estoy feliz. Es decir, para mis compañeros, esa asignación fue un reto importante para desarrollar habilidades y comprometerse con su crecimiento académico. Por supuesto que debían sentirse feliz por lo que habían hecho, pero en mi caso esa alegría, ese reto no estaba y es allí cuando definitivamente me di cuenta que algo no andaba bien porque no estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando o qué es lo que debía hacer. Así que cuando me detuve y me senté y me encontré con Dios, fue cuando algo definitivamente cambió en mí, cuando me acerqué al teléfono y le respondí a Dios. Quién era en ese momento, descubrió quién era en realidad en Él, en Cristo. Para mí fue un momento importante de descubrimiento porque me di cuenta que la felicidad de mis compañeros tenía una razón de ser, porque eso estaba alineado con lo que Dios ha preparado, pero para ellos. Por lo tanto, lo que Él tiene para mí es totalmente diferente. Sí, estoy experimentando los mismos desafíos, pero no para el mismo propósito o para el mismo fin. Entonces, desde allí, desde ese vínculo divino con Dios, descubrí esa felicidad y cómo se experimenta. Y aunque no es grande, para mí lo ha sido, porque comprendí que no estaba rota, sino que el plan de mi vida fue y va a ser muy diferente al de los demás. Por tanto, mi felicidad también va a ser muy distinta a los demás. Es decir, para muchos su felicidad va a ser el éxito, superar retos, crecer, pero para mí es escuchar la voz de Dios con claridad, es sentarme a leer su palabra, a conversar con Él. El hecho de escuchar sus instrucciones, su voz, me hace la persona más feliz del mundo y ambos, el mundo, los demás y yo, estamos en lo correcto porque estamos haciendo lo que nos hace felices. Y desde entonces se entiende que nadie está destinado a las mismas cosas, como dice Primera de Corintios capítulo 12 en sus versículos. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles ni todos son profetas, no todos son maestros ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan de lenguas ni todos saben interpretarlas. Con estas citas podemos entender que cada uno de nosotros hemos sido creados para ocupar un lugar en particular y realizar un trabajo específico, y que por tanto lo que debemos hacer es aspirar a ello, no hacer como los demás, sino ser como Dios nos ha creado. Por tanto, si sentimos inquietud, si hay una idea que es muy persistente, que no se va, en lugar de buscarlo en el mundo, viendo a los demás o a convertirnos en lo que el sistema quiere que seamos, debemos buscar a Dios para que Él nos dé discernimiento, nos guíe y nos lleve por ese camino divino que Él ha preparado. Por eso, si sentimos esa chispa en el corazón, aquí les dejo 3 ideas prácticas para caminar en ella. Primero es importante escuchar y meditar, pasar un tiempo en silencio, apagando el ruido externo, esas redes sociales, esas opiniones ajenas, para escuchar la voz de Dios. Asimismo, es importante no tener miedo a lo que no podemos hacer, porque si vamos
y estudiamos todas esas historias bíblicas de todos estos personajes, vemos cómo Dios llamó a personas comunes, pescadores, pastores, gente con miedo, y los capacitó en el camino. Y asimismo, es importante también dar un pequeño paso de fe, porque no necesitamos tener todo el mapa de nuestra vida resuelto. El llamado se aclara en el camino y solo se comienza cuando damos ese paso, cuando hacemos algo pequeño, ya sea estudiando o cambiando un hábito hoy por otro. Pero sobre todo, cuando sentimos esa chispa, ese llamado, leer su palabra es el paso más natural y más transformador que debemos hacer, porque al abrir las escrituras nos sentamos a escuchar. Pero sé que para muchos abrir la Biblia por primera vez o después de un largo tiempo puede resultar abrumador. Por eso es fundamental cambiar el enfoque. En lugar de verlo como lectura, es importante verlo como un momento de escucha. Es decir, no leamos por cantidad, sino por profundidad. Por eso es que es mejor meditar en 3 versículos durante todo el día que leer 3 capítulos corriendo solo para cumplir. Al final no vamos a entender el mensaje. Y si no sabemos por dónde empezar, es bueno iniciar por donde la voz de Dios se hace más clara, los evangelios, y así ver directamente cómo Jesús llamó a personas comunes y corrientes con miedos y dudas similares a nosotros y reflejarnos en ellos para así poder entender hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. También es bueno acompañar la lectura con salmos porque viene siendo esas oraciones honestas que nos van a enseñar que a Dios no le asustan nuestras emociones y que está bien tenerlas, pero que no está bien esconderlas, es importante expresarlas. Y si queremos también entender la resistencia del llamado, podemos ir al libro de Jonás, porque allí se describe perfectamente lo que hablamos anteriormente, ese deseo humano de huir de Dios y cómo la misericordia divina siempre nos alcanza, porque no importa dónde vamos, lo que es para nosotros siempre nos va a encontrar. De esta manera, pues descubrimos quiénes somos, descubrimos qué nos hace feliz, qué nos llena, qué nos completa. Y para muchos va a ser hablar con Dios, para otros será servir a otros de la mano de Dios y para muchos otros será vivir en Dios. Lo importante aquí es entender que el llamado de Dios nunca es para destruirnos o quitarnos libertad. Es una invitación a convertirnos en la versión más auténtica, plena y amorosa de sí mismos. Y esto lo podemos confirmar en Juan capítulo 10, versículo 10, que nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias por compartir este ratito conmigo y con él. Espero que esta semana Dios te acompañe tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. También espero que este episodio te haya gustado mucho y si es así me gustaría saberlo en los comentarios. Cuídate mucho y nos estamos escuchando en un nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde.